Cuando Dios te sonríe. Bueno, estaba meditando en un versículo bíblico de Oseas 10:12 que dice: Siembren buenas semillas de justicia y cosecharán una cosecha de amor inagotable para arar el terreno duro de su corazón, porque ha llegado el momento de buscar al Señor, para que Él venga y derrame justicia sobre ustedes. O sea que aquí dice, ¿no? Eh, que muchas veces uno piensa, pide y pide, ¿no? Y las cosas no se dan. O tal vez, pero me refiero a pedir para cambiar como persona, pero muchas veces no se da. Pero aquí dice bien claro: siembren buenas semillas de justicia. La semilla, según la palabra, significa, es la palabra misma del Señor, como nos dice en Mateo 13:23. Mas la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto oyen la palabra, la retienen y dan fruto. O sea que el hecho está en que no es solo leer la Biblia o leer la palabra siempre, sino que a tratar de aplicar esa palabra, pero no directamente aplicar, no es directamente querer cumplir la palabra que está ahí, sino que es con tu boca, es la boca, por ejemplo, en la mañana cuando nos levantamos a orar o a hablar con Dios, lo que tenemos que hacer es declarar lo que uno quiere ser. Y recordando la palabra escrita: siembren buenas semillas de justicia. También significa retener, dice: los que retienen la palabra son los que dan fruto. Entonces esto quiere decir que retener no solo es pasar una vez leyendo y ahí se olvidó, sino que retener es meditar en esa palabra, meditar, a tratar de aplicarla todos los días, ese mismo versículo, y tratar hasta que venga la revelación del Espíritu Santo y te diga cómo aplicarla en tu vida. El Espíritu Santo te va a decir en qué estás fallando y te va a dar claridad para cómo hacer que esa palabra, esa semilla, dé fruto en ti. Así. Y dice: y cosecharán una cosecha de amor inagotable. Por ejemplo, yo en mi caso, pasé una experiencia un poco difícil con unas personas que eran un poco difíciles, ¿no? Entonces yo pasaba batallando con esa gente: ¿por qué esto? ¿Por qué me dejas? Le decía al Señor: ¿por qué me dejas pasar tanto tiempo aquí aguantando a estas personas? ¿Y qué fue lo que me reveló el Señor? Que yo tenía que, en vez de maldecir, en vez de quejarme de esas personas, empezar a bendecirlas, a darle gracias al Señor. Eso ya es fruto de una semilla muerta, o sea, muerte a tu yo duro, a tu orgullo, ¿no? Y empezar a hablar como Dios habla. Y fue la boca lo que empezó a hacer cambio en mí. Entonces, al yo declarar la palabra de fe, porque es una palabra de fe, que aunque las personas con las que yo convivía, con las que yo trabajaba, no me trataban de la manera que yo quería, entonces lo que el Espíritu Santo me reveló fue que empezara a amar a esas personas, que empezara a hablar bien de ellas, aunque no fuera lo real, porque dice que Dios llama lo que no es como si fuera. Pareciera que fuera una mentira, pero en realidad el que tiene poder sobre la palabra es Dios mismo. Entonces nosotros ahí es cuando ya uno empieza a hablar, eso es la semilla, empiezas a tener la mente de Cristo, que es primero meditar en esa palabra y luego de confesar con tu boca. Si dice que confesar con su boca que Jesús es el Señor, este será salvo. Pero eso también se aplica en nuestro diario vivir, que es declarar la palabra, llamar las cosas que no son como si fueran. Y entonces, ¿qué pasó? Yo empecé a ver lo bueno donde solo miraba lo malo, como aplicando la palabra, sembrándola en la tierra. Y al final lo último es que la transformación de uno. Ahora el terreno duro de su corazón, dice: siembren buenas semillas de justicia y cosecharán una cosecha de amor inagotable. Ahora el terreno duro de su corazón, porque ha llegado el momento de buscar al Señor para que Él venga y derrame justicia sobre ustedes. Entonces ahí cuando tú empiezas a cambiar, cuando Dios ya ve que tú ya has empezado a morir a tu yo
y Dios ya ve que está germinando la semilla en ti, entonces ahí es cuando Él sonríe. Dice Salmo 85:11, dice, la verdad brota de la tierra, dice, y la justicia sonríe desde el cielo. ¿Quién es? El Padre sonriendo, porque está comenzando a ver a su Hijo en ti. Y ahí es cuando viene la bendición, según Salmo 66:12 dice, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Dice, mas la semilla que cayó en buena tierra, dice Mateo 13:23, estos son los que con corazón bueno y recto, con corazón bueno y recto, oyen la palabra, la retienen y dan fruto de labios y también de su comportamiento. Porque una vez que empiezas a hablar, así va a empezar también la obra del Espíritu Santo sobre tu vida. Los otros tipos de tierra representan los corazones que no permiten que Dios trabaje, los que se endurecen, los superficiales o distraídos. Hay que tener la casa llena, hermano. Otra cosa que también habla la palabra es de mantener la casa, dice, ocupada, para que si cuando el enemigo rondee, ¿no?, tu casa, no la encuentre vacía, sino que la encuentre que estás meditando, que las mantienes ocupadas. Eso es mantener la casa ocupada, que está, no darle lugar a pensamientos que no vienen de la palabra, porque eso es estar con el escudo, no con la puerta cerrada a cosas negativas, y así es cuando el enemigo no va a tener poder sobre ti. Mateo 3:16-17, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos se abrieron, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuándo fue que Dios dijo eso? Dice que cuando Jesús dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Subió del agua es la palabra siempre, la palabra también representa. El agua representa también la palabra, quiere decir. Y aquí dice, los cielos se abrieron. Cuando Jesús salió del agua y vio el Espíritu de Dios que ascendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y es cuando Dios sonríe, porque ve la palabra, que Él nació de la palabra. Salió del agua, dice, nació la palabra. Y ahí fue cuando Dios dice, este es mi Hijo. Ahí, este, quien tengo complacencia. Subió el agua. Salir del agua es como nacer del agua, de la palabra de Dios. Cielos abiertos también es sonrisa del Padre, bendición. Esto vino después que Jesús aceptó en su corazón obedecer al Padre. Evidencia de que Dios, antes de ver tus acciones, mira la intención de tu corazón. Y cerramos con Juan 3:5 que dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero se nace de la palabra, confesando, haciendo confesiones de fe, declarando la palabra, y luego viene el poder del Espíritu sobre ti. Dice, no puedes nacer del agua y del Espíritu, porque dice que nosotros no somos obra de nosotros mismos, sino que somos obra del Espíritu Santo. Él es el que nos da el poder, dice. Es la guianza del Señor. No puede entrar de cierto, te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.